Bien, iglesia, en esta clase bíblica de estos minutos vamos a retomar el estudio que llevábamos hace unos 15 días. La semana pasada hicimos una pausa por el culto unido que tuvimos con la iglesia de Girón, pero en esta escuela dominical vamos a retomar la verdad bíblica de la providencia de Dios, y no solo a retomarla, sino a concluirla también. Hoy estaremos dando por terminada esta serie de estudio que llevamos a cabo durante varios domingos atrás. Solo para recordar o para resumir, recordemos que la providencia, o qué entendemos por la providencia de Dios, es que Dios gobierna, controla, dirige, dispone todas las cosas en este mundo. Que nada ocurre sin que Él lo haya ordenado y sin que Él lo haya decretado así. Y recientemente estuvimos viendo, también nos estamos basando en nuestra confesión de fe de Londres, cómo el Señor trata de diferentes maneras con su pueblo y con quienes no son su pueblo. Y muy a menudo el Señor utiliza medios. Claro, no está limitado a los medios, porque Dios puede obrar sin medios, pero generalmente Él ha establecido medios para el cumplimiento de sus propósitos. Y uno de esos medios, en el caso de los cristianos, es el sufrimiento, ¿cierto? Las aflicciones en la vida. Y veíamos en aquel momento cómo Dios puede usar el sufrimiento, en el caso de los creyentes, por múltiples propósitos, para mostrarles sus pecados, para humillarles, para llevarles a volverse más dependientes del Señor, para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Pero también estuvimos considerando cómo Dios trata con los que no son creyentes y cómo incluso el Señor puede endurecer los corazones, enceguecer los ojos, abandonar y entregar al hombre a sus propios caminos perversos y a su propio corazón. Y veíamos que ese es el peor juicio de todos. El juicio más terrible que Dios puede hacer es cuando Dios entrega al hombre a sus delitos y pecados. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los entrega, que no obra en ellos, los deja que sigan el curso de su propia maldad. Qué miserable es aquella alma a quien Dios deja en sus caminos y en su maldad. Pero cuán bienaventuradas y benditas son aquellas almas a que el Señor preserva y las llama para sí. Cuán misteriosos son los caminos de Dios. Eso hemos visto y aprendiendo en esto de la providencia. Sus caminos son muchos, misteriosos muchas veces porque no los entendemos. Son innumerables. Cualquier cantidad de medios Dios usa y ha establecido. De manera que el Señor quiera abrir nuestros ojos, quitar nuestra ceguera y que podamos encontrar la dulzura que hay detrás de esta doctrina bíblica o de esa realidad espiritual que está presente todos los días en este mundo, llamada la providencia de Dios. Hoy estaremos concluyendo este estudio y en mi opinión no puede terminar de una mejor manera. Si ustedes tienen la confesión allí junto a ustedes, estaremos estudiando o meditando un poco en el último párrafo. Ubíquense allí en la confesión, en el capítulo número 5 de la providencia de Dios, la página número 14. Es el último párrafo. Voy a leerlo. Dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Vamos a estar reflexionando en esto que acabamos de leer e iremos al testimonio de la Biblia. De manera que ora, hermano y amigo, en tu alma para que la palabra del Señor dé fruto.
¿Cuál es el tema principal de lo que acabamos de leer, de ese último párrafo de este tema de la providencia? El alcance de la providencia de Dios. Tiene que ver con esto. Y si ustedes lo notan, esto está conectado también con la forma como empezamos el tema de la providencia. Vayan un momentico al párrafo número 1, con el cual empezamos. No lo voy a leer todo, pero hay una parte que dice así: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, ¿desde qué? Desde la mayor hasta la menor. Hasta ahí. ¿Ven la conexión que hay entre ese primer párrafo y la forma como termina? Está hablando del alcance de esa providencia de Dios. ¿Cuál es su alcance? Pues bien, iglesia, de una manera general, definitivamente, la providencia de Dios alcanza a todas las criaturas, a todas las personas, los seres humanos, creyentes y no creyentes, incluso las acciones de los hombres, aún las acciones pecaminosas de los hombres, no escapan ni están por encima de la providencia de Dios. Él ciertamente gobierna y dirige absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que nada en este mundo bajo el cielo ocurre o llega a ocurrir sin la providencia de Dios. Nada está por encima de ella. Absolutamente nada. Es total, es completa, no tiene límites. En otras palabras, nada ocurre bajo el cielo producto del azar, de las circunstancias. Esa palabra circunstancias es una palabra que el ser humano ha inventado para sustituir la providencia de Dios. Porque las circunstancias quizás pareciera más relacionado como que algo puede ocurrir por azar o por accidente. Pero el punto con el cual estamos concluyendo este estudio, iglesia, hermanos, y en el párrafo que estamos estudiando, y si nos hemos dado cuenta, es algo hermoso y que va a traer consuelo para nuestra vida. ¿Qué es esto? Que la providencia de Dios, de una manera especial, esa palabra especial, subráyela, está dirigida a los creyentes. Es sobre todas las criaturas, sí, pero está dirigida de una manera especial a su iglesia, a su pueblo, al pueblo redimido en Cristo Jesús. Noten que allí la confesión dice de modo más especial. En la versión original de la confesión dice de una manera especialísima, especialísima. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver directamente con su pueblo. Y básicamente esto de que la providencia de Dios es especial tiene que ver con dos asuntos: el cuidado especial de Dios hacia su pueblo y el bienestar de su pueblo. El cuidado especial y el bienestar de ellos. ¿Lo podemos entender, hermanos, o asimilar un poco? La gracia común de Dios, ¿cierto? Hay una gracia común de Dios que es hacia toda la humanidad. Pero solo los creyentes en Jesucristo pueden experimentar una gracia que especial, salvífica, personal. Los tratos de Dios para su pueblo son especiales, son diferentes a como Dios trata con el mundo. Lo que quiero decir es que la providencia de Dios a un creyente es muy particular, muy singular, porque tiene esa connotación del cuidado de Dios. ¿Qué estamos aprendiendo en este momento? O recordando que la iglesia es destinataria del cuidado y atención especial de Dios. Un cuidado especial hacia sus hijos y hacia sus hijas.
Y acá me refiero, cuando hablo iglesia, claro, me refiero a nosotros como iglesia local, pero sobre todo a la iglesia universal, a todos los creyentes en Jesucristo. Él tiene una atención especial por su iglesia, por su pueblo, que no tiene sobre el resto del mundo, o de las criaturas y de los hombres. Y alcanzamos a dimensionar lo que esto implica, lo que significa. ¿Somos conscientes de las implicaciones de algo como esto? Escúchame, hermano. Esto implica que Dios dirige y dispone todas las cosas para tu cuidado y para tu bienestar, para el bienestar espiritual de sus amados. Y recordemos que cuando hablo de bienestar, no estoy hablando de ausencia de sufrimiento. Bienestar es semejanza a Cristo, de conformidad a Jesucristo, ser semejantes a Él. Es bienestar en los términos de Dios, no en los términos nuestros. Es momento de que vayamos a las Escrituras que nos van a ayudar a entender un poco más esto. Pues mi esperanza es que sea la Escritura la que nos hable y nos convenza de esta preciosa verdad. Porque hermanos y amigos, alguien puede escucharme hablar esto y decir qué soberbia, qué orgullo, ¿cierto? Pero no estamos acá sacando pecho ni inflados de orgullo. ¿Saben por qué? Porque no es algo que ni me estoy inventando yo, ni se inventaron los hermanos de la confesión. Dios mismo, que es lo que vamos a ver a continuación, ha dicho en su palabra que tiene un cuidado especial para su iglesia, para su pueblo. De manera que vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia que nos van a afirmar en estas verdades. Vayamos en la Biblia, el Nuevo Testamento, a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 1 de Timoteo 4, 10. Este texto, 1 de Timoteo 4, 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Y cómo termina diciendo el texto? Mayormente de los que creen. Allí Pablo, el apóstol, le está escribiendo a Timoteo, ¿cierto? Le está dando una serie de diferentes instrucciones y consejos, la mayoría pastorales, pero el punto que quiero resaltar acá, miren lo que dice el versículo anterior a ese, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá? Él está haciendo un contraste claro y marcado entre la humanidad y la iglesia. Y aquí el apóstol no está enseñando o abogando por una salvación universal o por una expiación universal, de que Cristo haya muerto por todos y cada uno de los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Porque de hecho el versículo Pablo está diciendo quiénes son aquellos hombres, los que ¿qué? Los que creen, los que creen. ¿Es bondadoso Dios con toda la humanidad? Sí lo es, por supuesto, pero de manera especial o mayor, como dice el texto, con su pueblo. ¿Dios derrama bendiciones sobre toda la humanidad? Sí, la Biblia dice que Él nos corona de favores y de misericordias todos los días. Pero solo los creyentes gozan de unas bendiciones que son singulares, especiales. Pablo le decía en Efesios, ¿se acuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. ¿Hay una gracia que es común a todos los hombres? Sí, lo acabamos de mencionar. Hay una gracia común todos los días en este mundo que si Dios la retirara, nos destruiríamos unos a los otros. Pero todos y cada uno de los hombres disfrutan de la gracia especial de Dios. No, esa gracia especial es para su pueblo y exclusivamente para ellos. Lo está diciendo en las Escrituras.
En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, llamado Amós, capítulo 9, versículo 8 al 9. Amós, capítulo 9, versículo 8 y 9. Este texto también es importante. Dice ese pasaje de las Escrituras, Amós 9, verso 8 al 9. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Hermanos y amigos, el cuidado especial de Dios, que es lo que estamos viendo en este momento, hacia sus hijos ha sido siempre notorio y evidente en las Escrituras, incluso en medio de los justos juicios de Dios. Por ejemplo, ese texto que acabamos de leer de Amós dice que el Señor en su juicio asoló y destruyó naciones y reinos e imperios por completo. Los destruyó de la faz de la tierra al punto que hoy son solo un recuerdo. Fueron asolados, cortados de este mundo, como dice el texto. Pero noten que en cuanto a Jacob y a sus hijos, Dios mismo dice, no la destruiré del todo. No la destruiré del todo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Israel sufriría? ¿Serían grandemente juzgados? Sí, pero no serían destruidos del todo. Y sabemos que la historia de Israel es una historia que ha sido marcada siempre, ¿por qué? Por el sufrimiento, ¿cierto? A causa de su infidelidad al pacto y de su rebelión. Cautiverios, deportaciones, exilios, saqueos, etc. Pero mientras Dios prometió asolar a muchas naciones, Él dijo, no les destruiré del todo. ¿Serían juzgados severamente y disciplinados por el Señor? Sí, pero no totalmente destruidos. El cuidado especial de Dios lo vemos en la Biblia en diferentes ejemplos. Pensemos en las plagas de Egipto. ¿A quién hirió Dios con sus plagas? A Egipto. ¿El pueblo de Israel que estaba viviendo y morando entre ellos sufrió alguna de las plagas? No. Pensemos en la última, en la más terrible de todas. Mientras todo egipcio clamaba de dolor, incluyendo el propio faraón, llorando la muerte de sus primogénitos, a Israel no le sucedió daño alguno. Pensemos en Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Ustedes se acuerdan del pasaje, ¿cierto? Dice que aquellos hombres que botaron a los amigos de Daniel al horno murieron quemados antes de lanzarlos. Pero providencialmente el Señor preservó la vida de estos hombres. Incluso allí había un cuarto, ¿se acuerdan? Que dijo el rey, ¿no eran tres? Hablando de Cristo. O pensemos en Daniel y en el foso de los leones. Lo mismo, hermano, se ve lo mismo. Cuando Daniel entró a aquel foso, dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones para que Daniel no sufriera daño alguno. Cuando Daniel salió, dice la Biblia que el rey Darío envió a aquellos hombres que habían calumniado a Daniel con sus familias. Y dice el texto que ellos no habían tocado todavía el fondo y ya los leones se habían apoderado de ellos y habían quebrado todos sus huesos. En el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia encontramos el mismo patrón de cuidado especial de Dios hacia la iglesia. El Imperio Romano volcó todas sus fuerzas para exterminar el cristianismo de la faz de la tierra. Pero había una promesa, ¿se acuerdan? De Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Hubo un dicho en la iglesia primitiva que decía lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Saben por qué se llegó a ese dicho?
porque entre más los mataban, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Lo que te quiero decir, hermano y amigo, es que los tratos de Dios con su pueblo siempre son especiales, aún en medio de los juicios. Un creyente y un no cristiano pueden tener el mismo sufrimiento, el mismo, exactamente el mismo, pero ten por seguro que detrás de eso hay dos propósitos distintos. Todo lo que le sucede a la iglesia de Cristo Jesús tiene la dulzura de venir de un amor y de un cuidado especial de nuestro Padre Celestial. Noten que no es que no exista sufrimiento, sí lo hay y sí lo habrá. Pero el punto es que todo acontece por un propósito especial para su bien. Veamos otros textos. Isaías 43. Isaías capítulo 43, versículo 3 al 5. Isaías 43, verso 3 al 5. Dice allí, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Ese pasaje es precioso también. Siempre será especial el trato de Dios con su pueblo a causa de su amor y su elección incondicional. ¿Todos los hombres tienen al mismo Creador? Sí. Todos lo tenemos, sin excepción alguna. Pero no todos pueden llamar a Dios su Dios. No todos lo pueden llamar mi Padre, porque la Biblia dice en Juan 1:12 que es a todos los que creen en su nombre, en Jesucristo, a quienes se les da la potestad, no solo de ser llamados, sino de ser hechos hijos de Dios. Es solo a su amada iglesia a la que Dios le está diciendo acá en este pasaje, soy tu Salvador. Dios no le está diciendo al mundo, soy tu Salvador. Solo ella es de gran estima ante sus ojos, solo ella es la niña de sus ojos. A Esaú aborreció, mas a Jacob amé. Esa promesa de que estará él todos los días hasta el fin del mundo es para su amada iglesia. De hecho, este pasaje de Isaías 43, miren lo que dice el verso 1 y 2. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay un proverbio que dice en la Biblia, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Si quieren anotar la cita, es Proverbios 2, versículos 7 y 8. Proverbios 2, versos 7 y 8. Dios no da sabiduría al mundo, a los insensatos, a quien practica la impiedad. Él solo da sabiduría a quienes le temen, dice, se enseña el libro de Proverbios. Él no es escudo de todos, Él es escudo de los que caminan rectamente, de quienes caminan rectamente. Y noten las últimas palabras con atención de ese texto. Él preserva el camino de sus santos. A quienes no están en Cristo, no son creyentes, Él los puede entregar a la merced de sus propios caminos. Pero en cuanto a sus santos, en cuanto a los redimidos, dice que preservará sus caminos. Los preservará de no apostatar.
¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el único y el buen pastor que cuida de su rebaño y que no permitirá que ninguna se pierda. Él es ese buen pastor. Efesios también nos enseña algo con respecto a estas verdades. Vayamos un momento a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22. Dice ese texto: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. Ahora miren el capítulo 3 de Efesios. Efesios 3, 10. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el versículo 21 de Efesios 3. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Hermanos, miren lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Todas las cosas en este mundo están sometidas bajo los pies de Cristo. Pero Él solo es cabeza ¿de quién? De su iglesia. Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice el texto, a la iglesia. ¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana, hermano y amigo? La singularidad de la iglesia y cómo la providencia de Dios está conectada con ella. Pablo está diciendo lo que leímos en el 3:10. Es impresionante lo que Pablo está hablando acá. ¿Sí lo notan? Versículo 10 del capítulo 3. Está diciendo que incluso los ángeles mismos aprenden de la sabiduría de Dios por medio de ¿quién? De la iglesia, dice el texto. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia ¿a quiénes? A principados y potestades en lugares celestiales. O sea, los ángeles pueden contemplar la gracia, la sabiduría y el amor de Dios por lo que Él ha hecho por su iglesia. Por tanto, Él debe ser glorificado en la iglesia, y no solo cuando estamos reunidos en santa convocatoria para adorarle corporativamente, sino que cada creyente, como parte del cuerpo de Cristo, ha de glorificar a su Señor y Salvador. Y esa es la gran pregunta que todos debemos hacernos. ¿Es Cristo Jesús realmente tu cabeza? ¿Eres parte de su cuerpo? ¿Te sometes a su autoridad? Quiera el Señor que así sea, porque de lo contrario, amigo, qué terrible será ser extraños para Él ese día y que nos llegara a decir, no los conozco, no los conozco. Quisiera leer una última cita bíblica. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Esa es la cita bíblica a la que quizás nos hemos remitido con más frecuencia en este estudio de la providencia de Dios, ¿cierto? Pablo tenía la convicción, mire que él dice, y sabemos. ¿Qué sabe Pablo? ¿Qué estaba tan seguro? Que todas las cosas para los que aman a Dios y le temen están diseñadas y establecidas no solo para su cuidado, sino para su bienestar, para el bien de ellos. Romanos 8:28, todo les ayuda a bien. Piensa en esto, si la providencia de Dios alcanza a todo este mundo, incluso a sus enemigos,
¿Cómo no ha de alcanzar a su amada iglesia, a la vida? ¿Cómo Dios no va a guiar y gobernar las vidas de su pueblo? Si has nacido de nuevo, la providencia de Dios siempre va a estar guiando y gobernando tu vida. Aunque no comprendamos muchas veces sus caminos, lo hará para el bien de nuestra propia alma, para la santidad, santificación. Antes de pasar a las aplicaciones prácticas de esta escuela dominical, quisiera leer un comentario que me llamó mucho la atención. Es un comentario del hermano Samuel Waldron. Y presta atención a este breve comentario. Abro comillas. El objetivo especial del cuidado y atención de Dios en su providencia real y universal es su pueblo, la iglesia. Miren lo que dice. ¿Quién en cualquier caso disfruta del cuidado especial de Dios? ¿Son los famosos? ¿Son los grandes? ¿Son los líderes políticos? ¿Son los judíos? No, es la iglesia. Es un hecho velado a menudo, pero muy consolador. ¿Dónde está el punto focal de la providencia de Dios en este mundo? ¿Está en Jerusalén, donde estuvo el templo? No. ¿Está en Roma, en el Vaticano? No. ¿Está en la Meca? No. Está donde nosotros, la iglesia, estamos. No bebamos de la mentalidad secular en cuanto a lo que es importante en la vida. Y mire cómo concluye. Es por causa de la iglesia por lo que ocurre todo en la vida. Y a esto nosotros deberíamos decir amén. ¿Nos damos cuenta, hermanos, en Cristo de esto? Es algo que casi nunca pensamos. Es más, nosotros tendemos a pensarlo al revés. ¿A qué hago referencia? Lo que estamos aprendiendo en esta mañana es que todas las cosas en el mundo o todo lo que ocurre en el mundo está conectado es por la iglesia de Jesucristo. Es decir, no es que la iglesia esté conectada a la historia de la humanidad, como si la iglesia fuera ya como algo relegado, que en algún punto se une con toda la historia de la humanidad. No, mis hermanos, es al revés. Es la historia de la humanidad la que está conectada con ese gran tronco que es el plan de Dios para su iglesia. Es decir, la historia de la humanidad se debe interpretar a la luz de la iglesia, no al revés. En otras palabras, el plan de Dios para su iglesia es la razón de ser de todo lo que sucede en este mundo. Es algo que no lo solemos ver así. Nosotros solemos ver las guerras, la historia, las hambrunas, las pestes, y de alguna manera ahí siempre hubo creyentes. Pero lo que estamos viendo es que debemos aprender a interpretar todo lo que sucede en este mundo, y eso en algo, si pasa, es porque está conectado con la iglesia y los propósitos de Dios para su iglesia. Y eso se puede ver de maneras muy prácticas. ¿Por qué Dios puso a Nerón como emperador de Roma? Eso tenía que ver con su iglesia. ¿Por qué Dios pone gobernantes en este mundo? Tiene que ver con su iglesia. ¿Qué tal si sucede algún terremoto, alguna catástrofe, algo que haya ocurrido? Y si eso tiene que ver con la iglesia, eso es lo que estamos viendo en esta mañana, que todo tiene una conexión con la iglesia. Reflexiona en esto. Incluso este mundo puede que siga existiendo por la iglesia. Puede que este mundo aún no haya perecido bajo el fuego por los justos que moran en ella. Usted podrá decir, qué atrevido es usted en decir esto. Pero eso es lo que tenemos en la historia de Abraham con Sodoma. ¿Por qué Sodoma fue destruida? ¿Saben por qué? Porque no hubo 10 justos en ella. El Señor le dijo a Abraham,
si hay 10 justos en ella, no la destruiré. ¿Lo notan, hermanos? Escúchame, hermano, si tú has sido llamado conforme a su propósito, nada en este mundo te podrá separar de Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo venidero, ni la vida con sus providencias, ni la misma muerte. Eso es lo que enseña el mismo Romanos 8, ¿se acuerdan? Estoy seguro, dice Pablo nuevamente, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué cosa? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versos 38 y 39. Concluyo con esto. Yo te animo a que nunca olvides la gran verdad bíblica de la providencia de Dios. Tenla en tu corazón, tenla como frontal entre tus ojos, pero incluso me atrevo a decir algo, aunque lo llegaras a olvidar, ten por seguro que la vida misma o Dios mismo se va a encargar de volvértela a recordar, de volverte a recordar su providencia. Oremos. Señor, gracias te damos por este estudio que nos has permitido en tu palabra a través de distintos pasajes de las Escrituras acerca de tu buena providencia, de tu gobierno y control sobre todas las cosas. Hoy lo hemos concluido, Señor, pero el anhelo de nuestro corazón es que esta realidad espiritual esté muy dentro de nuestras almas, que llegue a ser una verdad que nos proporcione un gran consuelo, Señor, en todo momento. No podemos escapar de ella, así como no podemos huir de tu presencia, no podemos escapar de tu providencia. Hoy te damos gracias, Señor, porque no he sido yo ni ningún predicador, ningún hermano el que se ha atrevido a decir estas cosas acerca de tu iglesia. Tú mismo, Señor, has dicho que la iglesia es la niña de tus ojos y de tu especial cuidado. Hoy ruego, Señor, para que todos podamos estar escondidos en Cristo y en su justicia y que podamos experimentar de ese cuidado especial, de ese bienestar especial hacia tu pueblo. Te alabamos y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.